a nuestros amigos, familiares y hermanos de la Iglesia de Sion. Dios les bendiga de una manera especial y siempre orando por ustedes para que ese Espíritu Santo que es grande, que es poderoso y que se manifiesta de una manera especial sobre su pueblo, pues les visite a cada uno de ustedes y cada día podamos tener experiencias muy profundas y bendiciones espectaculares. En esta hora vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos en esta hora que tú nos ministres a través de tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierto al pensamiento bíblico para poder seguir creciendo en la fe y cada día seguir adelante, desafiando todo contratiempo y ganando nuevas victorias en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy tengo es este: listos para la venida del Señor. Listos para la venida del Señor. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos se están alistando? ¿Y cuántos de nosotros tenemos ya deseo de estar con el Señor en la eternidad para siempre? Aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. He aquí la declaración que hizo Jesús de que en realidad Él regresará como prometió. Esta es la tercera vez que en este capítulo dice Jesús que viene pronto. Lo encontramos en el versículo 7 y en el versículo 12. El Espíritu y la esposa le suplican que venga. Y todo creyente sincero le insta igualmente a que regrese, como dice el versículo 17. Ahora Jesús les asegura a todos que viene pronto, pero ¿cuán pronto se aparecerá? Podemos decir con seguridad que su retorno está más cercano que nunca, ya que han transcurrido casi 2000 años. Sin embargo, el significado de esta frase, ciertamente vengo en breve, es sin demora, rápido, de inmediato, en un corto tiempo. La respuesta a la promesa de Jesús se formula en una oración que es la última petición en las Escrituras. Amén. Ven Señor Jesús. Es decir, el creyente está convencido de la veracidad de esta promesa y lo confirma con un sincero amén. Una vez más, en este bosquejo de la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo nos presenta palabras finales sobre la administración y la conmemoración de este gran evento. Lo que les dijo entonces, cuando cantaron el himno y salieron, quedó con la conmemoración en calidad de su herencia de su pueblo hasta el fin. Sus palabras, aunque algo figuradas, están llenas de significado. Presentan toda la cuestión del futuro, tanto en cuanto al progreso como en cuanto al triunfo final de su reino. Los evangelistas varían en algo al referir las palabras en esta gran ocasión, pero concuerdan en el pensamiento preeminente
y esencial como sigue. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el versículo 29, dice la palabra: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En Marcos capítulo 14, el versículo 25, dice la palabra: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En Lucas capítulo 22, los versículos 16 y 18 dice la palabra: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, el versículo 26, dice la palabra: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el significado más sencillo y más manifiesto de la palabra del Salvador. El énfasis es este: hasta aquel día en el reino de mi Padre, hasta que sea cumplido en el reino de mi Dios, hasta que el reino de Dios venga. Amén, amén, amén. Todo esto dijo sabiendo que la mañana siguiente le verían morir en una cruz, y al mismo tiempo declaraba para él y los suyos que había otra vida más allá de la muerte. La cena del Señor vuelve su rostro hacia el futuro y nos da su palabra de una vida mejor. ¡Aleluya! Ahora quiero compartir con ustedes el comportamiento que debemos tener en espera de su segunda venida. Cómo yo debo comportarme, cómo debe ser mi conducta antes de que el Señor venga. Número 1, mantente diligente. Dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro es un afectuoso pastor que se dirige a sus lectores como se expresa en el idioma original: amados. Lo vemos en los versículos 1, 8 y 17. También utiliza el verbo esperar 3 veces, en el versículo 12, 13 y en el 14. Sabe que los cristianos viven en esperanza, especialmente en cuanto al regreso del Señor, como lo expresa Pablo en su epístola a Tito, capítulo 2, el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. La gracia nos enseña a esperar y prepararnos para la esperanza bienaventurada. Aguardando indica que los cristianos deberían vivir esperando activamente el regreso de Jesús. La dinámica de esta nueva vida es la expectación de la venida de Jesucristo. Cuando se espera una visita real, todo se limpia y se decora y se pone de tal manera que sea digno de lo que vea el Rey. Los cristianos somos personas que estamos siempre listos para la venida del Rey de Reyes. Esta esperanza se llama bienaventurada porque imparte bendición, felicidad, placer y gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora vemos cómo Pedro dirige la atención de los lectores hacia Jesús y los exhorta a esfuércense
por ser hallados sin mancha ni reproche y en paz. Nótese que a Pedro le gusta la expresión griega esfuércense, que aparece en el capítulo 1, versículos 5, 10 y 15, como dicen algunas versiones. Esta expresión enfatiza la responsabilidad de cada cristiano en esforzarse por desarrollar una buena conducta cristiana. ¿Cómo hace el cristiano para vivir rectamente? Pedro dice que el creyente debe ser hallado sin mancha e irreprensibles. Otras versiones dicen, porque Él los encuentre sin pecado, sin mancha ni culpa, intachables e irreprensibles. Esto significa que el creyente debe seguir el ejemplo de Jesús, que vivió sin mancha y sin contaminación, como dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, el versículo 19. Frente a esta realidad, los cristianos deben unirse a la oración de Pablo, que sean hallados sin mancha ni reproche ante la presencia de Dios cuando Jesús vuelva. Dice la Escritura en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 13, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Aquí viene la conclusión de este versículo. Haced todo esfuerzo para estar en paz con Jesús. El cristiano sabe que por medio de Jesús ha sido justificado por la fe y como consecuencia de ello tiene paz con Dios. La paz solo es posible si la persona ha respondido al ofrecimiento de la al ofrecimiento del Evangelio. La persona entiende su mensaje y vive cada día su palabra. Cuando el cristiano vive a la luz de la palabra de Dios y tiene comunión con el Padre y el Hijo, está en paz con su Creador y Redentor, y todas las relaciones humanas la disfrutarán con paz. Hermanos, hermanas, o sea que mientras permanecemos a la espera de estos acontecimientos, sabiendo que la tierra y todas sus acciones y logros llegarán a su fin, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene aquí en la tierra hoy vivir una vida de santidad, o sea, viviendo dedicados a agradar a Dios, porque tenemos que acordarnos, como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén, 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 amén. Número 2, exhortación a la paciencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca, como dice la epístola de Santiago, capítulo 5, los versículos 7 y 8. Ahora, el apóstol se dirige a sus lectores llamándoles hermanos. Él expresa su preocupación
que ellos ejerzan la virtud de la paciencia, recurre a la repetición y usa el término paciencia 4 veces seguidas. En el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 10 y en el versículo 11. La iglesia primitiva vivía en constante expectación de la segunda venida de Jesucristo. Santiago exhorta a los suyos a seguir esperando con paciencia, porque ya faltaba poco. El campesino tiene que esperar las lluvias tempranas y las tardías. Las primeras y las postreras lluvias se mencionan con frecuencias en la Escritura, porque tenían una gran importancia en Palestina, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 11, el versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Las lluvias tempranas caen en el otoño, desde septiembre a octubre, y en la primavera, las lluvias tardías es en la primavera, que es de marzo a abril. El campesino necesita tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra. El cristianismo necesita tener paciencia para esperar el regreso de Cristo. Durante esa espera hay que confirmar la fe. Un labrador no se rinde cuando sus cultivos no se pueden cosechar inmediatamente. Él sigue trabajando aun cuando el cultivo no se puede ver. Los cristianos deben trabajar y ejercitar la paciencia aun cuando el día de la cosecha parece muy lejano. Debemos esperar en Dios y no perder el ánimo. La espera y la necesidad de resistencia que tenemos en la vida cristiana es similar a la espera del granjero. Espera con una razonable esperanza y expectativa de recompensa. Espera mucho tiempo. Espera trabajando todo el tiempo. Él espera por cosas que no dependen de su propio poder, con su mirada en los cielos. Espera a pesar de las circunstancias cambiantes y de las muchas incertidumbres. Espera animado por el valor de la cosecha. Espera porque realmente no tiene otra opción. Espera porque de la nada le sirve rendirse. Espera consciente de la manera en que funcionan las estaciones. Santiago en el versículo 7 nos dice: tener paciencia hasta la venida del Señor. Y lo menciona nuevamente en el versículo 8. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? ¿Y por qué dice que la venida del Señor está cerca? ¿Creían los apóstoles que la segunda venida de Jesús ocurriría en su tiempo? La iglesia primitiva se equivocó. Jesucristo no volvió durante esa generación, pero será interesante y provechoso reunir las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la segunda venida de Cristo, para que veamos la verdad esencial que encierra esta esperanza. La palabra que Santiago utiliza es parousia, y esa es la palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo. Se usa en diferentes textos, como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vemos que también en otros textos también nos habla de la venida de Jesús. En griego secular, esta era la palabra normal para la presencia o la llegada de alguien, pero tiene otros dos usos, uno de los cuales se convirtió en un término técnico. Se usa de la invasión
de un país por un ejército, y especialmente se usa de la visita del rey o del gobernador a una provincia de su imperio. Así que cuando se usa esta palabra parusia referente a la venida del Mesías, quiere decir que su segunda venida será definitivamente la invasión del cielo a la tierra y la llegada del rey para recibir la adoración de su pueblo por toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, la paciencia es una virtud que pocos poseemos y muchos buscamos. Vivimos en una sociedad que levanta en alto la palabra instantáneo, o sea, rápido. Santiago le dice a sus lectores que sean pacientes y permanezcan firmes para fortalecer sus corazones, como dice en el original. Ellos pueden decir con confianza que el Señor vuelve, pero no saben cuándo sucederá eso. Mientras esperan, la duda y la distracción con frecuencia entran en sus vidas. Por esta razón, el apóstol aconseja a sus lectores que permanezcamos firmes en el conocimiento de que el Señor a su debido tiempo cumplirá la promesa que nos hizo a nosotros los creyentes. Él cae en la repetición, pero el recordatorio del inminente regreso del Señor es necesario para que los cristianos no pierdan ánimo en las circunstancias difíciles. Hermanos, Cristo viene, no tardará. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Número 3. Las exhortaciones de Pablo. No duerman, sean sobrios y velen. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 6. Por tanto, no durmamos como hacen los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debido a que no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, nuestra condición espiritual nunca debe ser marcada por el sueño. Espiritualmente hablando, necesitamos estar activos y alertas. Pablo aquí usó una palabra para dormir diferente a la que usó para referirse a la muerte en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Aquí la palabra dormir es usada metafóricamente para denotar indiferencia a las realidades espirituales de parte de los creyentes. La palabra durmamos habla mucho que pertenece al mundo. Durmamos habla de ignorancia. Durmamos habla de insensibilidad. Durmamos habla de inactividad. Significa no estar preparados. Ser vigilante significa vivir una vida de santidad, consciente de la venida del día del juicio. Se da a entender cuidado moral y espiritual. La persona vigilante tiene su lámpara encendida y sus lomos ceñidos y se halla en actitud atenta y vigilante hacia el futuro regreso del esposo. La persona vigilante está siempre preparada. El estudio, vemos, de la palabra de Dios es maravilloso y también nos insta en estos pasajes que vamos a leer, nos van a pues de una manera de conclusión, vamos a poder entender por qué es que usted y yo tenemos que estar vigilantes. Número 1,
la incertidumbre de nuestra parte del día y la hora del regreso de Cristo es razón para ser vigilante, como dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el verso 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Número 2, otra razón para una vigilancia constante es la presencia de enemigos visibles e invisibles que amenazan el rebaño. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, el verso 8, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Número 3, ser vigilante significa estar espiritualmente despierto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 16 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Número 4, implica el hábito de la oración regular, incluyendo acción de gracia, como dice la epístola a los Colosenses, capítulo 4, el versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y número 5, lo que tal vez sea la más completa descripción de vigilancia, se da en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, los versículos 13 y 14. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ser sobrio significa, según el diccionario, que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres, que es sencillo, que mantiene la calma ante situaciones complicadas o difíciles. ¿Qué significa la palabra sobrio en la Biblia? Ser juicioso y tener dominio propio. La Nueva Traducción Viviente traduce sobrio como tener control propio. Y la palabra de Dios para todos usa una frase más conocida en nuestro medio: tener dominio propio. Hermanos, hermanas, no nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos, sino que preparémonos y estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes, con serenidad. Amén, amén, amén. Número 4, estar preparados en todo tiempo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparado es sinónimo con estar alertas o vigilante, con la debida preparación de la mente y el corazón. Si el día y la hora de la segunda venida no las conoce nada más que el Padre, entonces toda la vida debe ser una constante preparación para ese acontecimiento. Estar preparado significa siempre estar en plena comunión con el Señor, con la intención de que en el momento en que el Señor aparezca, podamos ser hallados dignos de Él. Estar preparado significa estar lleno del Espíritu Santo. Vivir preparado significa
andar como si el Señor viniera hoy mismo. Estar preparados significa vivir en completo temor a Dios, amándonos los unos a los otros y en plena comunión los unos con los otros. Y la Biblia enseña que debemos de vivir de esta manera, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús les advierte a sus discípulos que tienen que estar listos para ese momento, pero no han de saber cuándo será el momento. Pero observemos cómo Jesús usa 3 imágenes para hablar de cómo será su regreso: el relámpago, el ladrón y el amo ausente. El punto común de estas 3 imágenes es la llegada imprevista del Señor. Hermanos, hermanas, la esperanza de que Jesús regresará es una de las promesas más grandes que tenemos en la vida cristiana. Pero debemos estar preparados, debemos perseverar firmes en nuestra fe, viviendo en comunión los unos con los otros, enfrentando con paciencia los problemas de la vida y viviendo siempre en la verdad. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. El texto que le leí al comienzo de esta reflexión dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Yo creo que el anhelo mayor de nuestro corazón es anhelar la segunda venida de Jesucristo. Y vemos que cuando Jesús expresó: ciertamente vengo en breve, la reacción de usted y la reacción mía siempre debe ser así: sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. En medio de esta crisis que estamos atravesando, en medio de esta epidemia que ustedes saben cuánto ha afectado la familia, la economía y la iglesia, yo siempre escucho a mi esposa que a cada rato ella expresa: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y yo creo que así nosotros como pueblo de Dios, en medio de cualquier momento apocalíptico o prueba dura o momento difícil, usted y yo tenemos que estar expresando: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Que lo anhelemos de todo corazón. Señor, ya quiero que venga, Señor, ya deseo que venga, ya anhelo que venga, Señor. Aleluya, 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 amén, amén, amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora pongo delante de tu presencia a los Royal Rangers, a las misioneritas. Pongo delante de ti a los adolescentes, a los jóvenes, a los varones, a las damas, a los ujieres de la iglesia, al grupo de la alabanza, a los matrimonios, a la escuela dominical, a los misioneros que estamos sosteniendo, a las viudas, a los huérfanos,
al diaconado. Pongo delante de ti, Señor, al liderazgo de la iglesia, a la familia pastoral, a nuestros amigos, a todos aquellos, Señor, que en estos días van a escuchar también esta prédica. Yo te pido, Señor, que podamos tener el comportamiento, que podamos tener la actitud correcta, que podamos estar viviendo, Señor, la calidad de vida que la palabra dice que tenemos que tener cuando tú vengas a buscarnos. En esta hora yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, a poder tener la santidad que requiere la vida cristiana para poder partir contigo para siempre. Ayúdanos a tener paciencia. Necesitamos la paciencia en medio de tantos conflictos. Te pido, Señor, que nos ayude a poder velar, a ser sobrios y a reprender todo sueño en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que de una forma especial podamos estar preparados, listos, que cuando suene la trompeta, los que han muerto se puedan levantar de sus tumbas, y nosotros, los que hayamos quedado, podamos, Señor, ser transformados en el aire y poder recibir, Señor, la bendición, la recompensa y todas esas bellezas y cosas especiales que tú tienes preparado para aquellos que estén listos, que estén apercibidos y que de una manera linda, Señor, estén conformes, Señor, al planteamiento de tu palabra, de vivir la vida que puede recibir la transformación y puede darte, Jesucristo, el abrazo de la eternidad. En el nombre de Jesús. Aleluya.